Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
nosotros escuchamos a mucha gente que dice que es cristiana. De hecho, hoy en día, mis hermanos, lo más fácil desde el punto de vista humano, vamos a decirlo así, lo más fácil hoy en día es ser cristiano, ¿sí o no? Cualquiera es cristiano hoy en día. Cualquiera es cristiano. Y ustedes saben que es así. Un artista que tiene poco rating, como se le llama, o tiene pocos seguidores en las redes sociales, si quiere acaparar la atención y quiere tener muchos seguidores, mucho view, como se le dice hoy en día, yo soy cristiano, ¿sí o no? Hoy en día un político, por ejemplo, para llegarle al barrio, llegarle al pueblo, hay que reconocer que lo más fácil es ir a una iglesia y decir que es temeroso de Dios, ¿sí o no? Esa es una herramienta de todos los políticos, de empresarios, hasta de narcotraficantes, realmente, hay que reconocerlo. Bueno, yo quiero lavar mi dinero, como le dicen, bueno, pues yo voy a construir un templito, una capillita, y ya con eso, humanamente, me siento que cumplí con Dios. O sea, hoy en día lo más fácil es ser cristiano, como la gente lo percibe. Pero, queridos hermanos en Cristo, la realidad es que ser cristiano no es un juego. No es una charlatanería como mucha gente lo ha tomado. Ser cristiano no es verdad que cualquiera es un cristiano. Porque para ser cristiano hay que cumplir con las exigencias de Dios. O sea, ser cristiano no es verdad que diga cualquiera. En el sentido, me refiero a lo que nosotros vemos hoy en día, de que cualquier persona dice que es cristiano y ya hay que aceptárselo porque ese es su derecho. No es así. Ser cristiano no es un asunto cualquierizado. Y hoy en día muchos lo han cualquierizado. Personas que no son cristianas, diciendo que sí, han cualquierizado el evangelio. Y lamentablemente, tristemente, hermanos, hay que reconocer también que muchos cristianos, aún muchas iglesias, por su estilo de vida, por su conducta, también han cualquierizado el evangelio. Y en esta mañana, mis hermanos, vamos a ver entonces que así como esa historia un tanto jocosa que yo les conté, pero que es una realidad, nosotros debemos aprender cada día a ser cristianos diferentes. Vamos a orar, mis hermanos, y como decía mi querido pastor Helio, que sea Dios quien nos hable en esta mañana. Humanamente me van a ver a mí aquí, no se fijen en mí. Estoy lleno de errores y todos los días peco. No puedo decir, Señor, si en algo te he ofendido, todos los días peco. Pero vamos a ver a Dios y que sea el Espíritu Santo de Dios que nos hable en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día nuevamente. Gracias, Padre, por mi querido hermano Helio, la oportunidad, Señor, que a través de él me das de poder predicar tu palabra. Señor, esto es algo que no merezco hacer. Esto es algo, Señor, que en mí no hay absolutamente nada, por lo cual tú permitas que yo predique, sino, Señor, que todo es por tu gracia. Señor, que tu Santo Espíritu hable al corazón de cada uno de nosotros y que tu palabra, Señor, sea lo único a lo cual nosotros podamos atender. Señor, vamos a olvidarnos de las necesidades que tenemos en el hogar, de la comida que hay que poner para el mediodía, de que hay agua o no hay agua, de que hay que lavar. Todo eso, Señor, vamos a dejarlo en nuestros hogares. Y que solamente nuestra mente atienda a tu palabra, Señor. En el nombre de tu santo y querido, apreciado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, aprendiendo a ser diferente. Los versículos que vamos a ver en esta mañana nos dicen a nosotros ese cambio, esa transición de ser diferente. Y primero, nosotros vamos a estar viendo a lo que el apóstol Pablo le habla a los cristianos en Éfeso, pero que aún también nos habla a nosotros. Estas enseñanzas no se quedaron en Éfeso. Estas enseñanzas, aunque en su momento fueron a ellos, a los efesios, pero también hoy en día se aplica a nosotros. Los primeros 3 versículos de Efesios, el capítulo 4, los versículos del 17 hasta el 19, esos 3, el apóstol Pablo, mis hermanos, nos dice a nosotros cómo es una vida distanciada de Dios. Para nosotros luego entonces ver por qué debemos de ser diferentes. El versículo 17 de Efesios capítulo 4 dice:
Esto pues digo y requiero en el Señor. Vemos que aquí el apóstol Pablo tiene un requerimiento. Y me gusta porque Pablo apela a la autoridad de Cristo. O sea, esto no salió de Pablo porque era Pablo. Esto que Pablo les empieza a decir a los cristianos en Éfeso no era porque él tenía nada que hacer. Bueno, yo estoy en nada. Déjame escribirle cualquier cosa ahí. No. Lo que Pablo requería y le decía a ellos era la autoridad delegada por el Señor. Y para que los cristianos en Éfeso entendieran vamos a decir así, la importancia de este requerimiento, Pablo dice, yo requiero de ustedes, yo les digo a ustedes, yo quiero que ustedes, en el nombre del Señor, hagan lo siguiente. O sea, lo primero que Pablo hace es que usa la autoridad de Cristo Jesús. Porque de hecho, todo lo que ustedes y yo vamos a hacer es en el nombre del Señor, o debe de ser así, en el nombre del Señor, es lo normal. Pero Pablo dice, esto pues les digo, yo requiero de ustedes en el nombre del Señor, por el Señor. ¿Y qué es lo que Pablo requiere de ustedes y de mí en esta mañana? Dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Y nos vamos a detener aquí. Fíjense que hemos ido dividiendo el versículo en pedacitos. Pablo dice, yo requiero, yo les pido a ustedes, pero en el nombre del Señor, o sea, como cristianos a los que Cristo es su Señor. Cristo es el Señor tuyo, hermano mío. Cristo debe ser nuestro Señor, ¿verdad? Entonces dice que ya no andéis, y andéis aquí no es caminar literalmente, no es cuando nosotros vamos en la calle caminando, sino que andar es nuestro estilo de vida, es la forma en cómo vivimos, nos conducimos, cómo nos comportamos. En pocas palabras, nuestro testimonio, eso es lo que significa andar. Entonces Pablo dice, en el nombre del Señor yo le pido a ustedes, yo requiero de ustedes, que ya no anden, que no vivan, que no se comporten, que su vida no refleje a los otros gentiles. Y un gentil aquí no es, para que entendamos el versículo, un gentil aquí no es una persona que tiene buenos modales. Dije, wow, qué gentileza tiene el pastor Elio. O sea, no es gentileza, no es gentil en ese sentido, sino que gentil aquí, mis hermanos, en la forma más básica, es todo aquel que no es judío. ¿Entendieron eso, mis hermanos? Eso es un gentil. Y esta gente eran gentiles, ¿por qué? Porque los efesios no eran judíos. Pablo aquí no le está escribiendo a judíos, a israelitas, que sabemos que Israel es el pueblo escogido por Dios. O sea, no era gente judía que Pablo le estaba escribiendo, sino a personas que no eran judíos, por tal motivo eran gentiles. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros somos gentiles, sí o sí, según lo que les acabé de decir. Sí, porque no somos, ¿qué? Judíos, aunque somos escogidos por Dios. Amén a eso, ¿verdad que sí? Pero mis hermanos, eso era un gentil, para que entendamos el versículo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Le está escribiendo a gentiles, a personas que no eran judías, pero que sí eran cristianas. Por eso Pablo dice, yo les pido a ustedes en el nombre del Señor, yo les requiero que ustedes que son gentiles, que no son judíos, no se comporten como aquellos que no son cristianos, como los otros gentiles que son impíos. En pocas palabras, Pablo le estaba diciendo, no se comporten como un impío. Así era que Pablo les estaba diciendo. ¿Entendimos el versículo, hermanos, hasta ese momento? Pablo les está diciendo, yo les pido en el nombre del Señor que no se comporten como un impío, porque ustedes son cristianos. Bien, entonces, ¿qué sigue diciendo el versículo? ¿Cómo anda entonces una persona que no es cristiana? Los versículos desde la parte final del 17 hasta el 19 describen a una persona que no es cristiana. Y oigan bien, por cosas que les voy a decir, a una persona que no es cristiana. La primera característica de un no cristiano, de un no convertido o de un impío es, en primer lugar, dice la última parte del versículo 17, que anda, que vive, que se desarrolla, dice aquí, en la vanidad de su mente. Y yo le voy a hacer algunas preguntitas. ¿Qué es eso de vanidad? Cuando nosotros escuchamos la palabra vanidad, ¿a qué ustedes creen que nos referimos? Excelente, algo pasajero, eso es vano.
algo, ¿verdad?, pasajero. ¿Qué más? A ver. Las cosas materiales. Sí, cosas materiales. Ajá. ¿Qué más? Podemos dejarlo ahí. Está excelente lo que ustedes han dicho. Ah, bueno, ibas a decir otra. La edad también, cuando vamos transfiriendo por tiempo, el uso del niño va bien. Ok, muy bien. Eso se parece a lo que dice Eclesiastés. Y vanidad, mis hermanos, aparte de lo que ustedes dijeron también, vanidad significa, como ella dice, algo pasajero, algo infructuoso, o sea, que no da fruto, que no es de bendición. Eso es vanidad también. Vanidad es algo que no llena, que no completa, algo vacío. Y la palabra de Dios, hermanos, entonces el apóstol Pablo dice, vamos a seguir conectando la idea, yo les pido en el nombre del Señor que no se comporten como un impío, porque un impío, una persona que no es hija de Dios, anda en vanidad, anda sin fruto, sin provecho, una vida sin provecho delante de Dios. Y mire aquí que habla, y subraye la palabrita mente por lo que vamos a ver más adelante, en la vanidad de su mente. Una mente espiritualmente vacía. Una mente espiritualmente que no da frutos para Dios. Porque su vida es en torno a lo que dice el mundo y lo que dice Satanás. Muestra de eso es Juan 8:44, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus deseos queréis hacer. Entonces, una persona que vive en el mundo, una persona que no es cristiana, está sujeta a lo que Satanás le dicta, le dice. Por tal motivo, su mente es vana, es vacía, no hay fruto que puedan agradar a Dios. ¿Cómo más dice el versículo 18? Primero vemos vanidad mental. Por eso Pablo dice, no te comportes, no andes así. Dice el versículo 18 también, teniendo el entendimiento como entenebrecido, un entendimiento, eso tiene que ver con la mente, el entendimiento. Un entendimiento entenebrecido, oscuro. Es como dice un pastor, es un apagón espiritual que hay en la mente del que no es cristiano. Una mente oscura. ¿Por qué? Porque no le ha resplandecido la luz de ¿qué? La luz de Cristo, ¿verdad? Del Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, fíjense que estos versículos están describiendo un comportamiento que no es digno de un cristiano, un comportamiento que no es de gente cristiana, que no es de una persona que dice que es cristiana. Una persona que es cristiana no anda en vanidad mental. Una persona que es cristiana no tiene el entendimiento oscuro, porque se supone que Cristo ha resplandecido esa mente, ha resplandecido ese entendimiento. Por tal motivo, entonces, una persona que sí es cristiana entiende. Y hermanos, miren, vuelvo y les repito, esto que nosotros vamos a ver en estos 3 versículos principales son, vamos a decir así, la zapata de la vida cristiana que marca un antes y un después. Dice que tiene el entendimiento oscuro, negro. Hay una noche ahí en ese entendimiento. ¿Qué sigue diciendo? Ajenos de la vida de Dios. Una persona que no es cristiana vive ajeno de Dios. Y hermanos, esa palabra ajenos en griego da la idea de una persona que no le importa algo. En pocas palabras. Entonces, cuando dice ajeno de Dios, lo que está diciendo es que no le interesa a Dios, que no le importa las cosas de Dios, que no le importa la palabra de Dios, que no le importa la vida cristiana. Eso es una persona que vive ajeno de Dios, vive sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, eso tiene que describir a un impío, sí o sí. Eso no puede describir a un cristiano. No puede existir un cristiano que viva su vida sin importarle Dios, sin importarle su iglesia, sin importarle la vida cristiana, porque eso no identifica a un cristiano. Esto identifica a una persona que anda en el mundo y que abiertamente no es cristiano. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? El versículo dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Por cuál razón hay desinterés, hay falta de importancia a las cosas de Dios? Dice el mismo versículo 18, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y qué significa la palabra ignorancia? Desconocimiento. No es un insulto. Yo soy ignorante de muchísimas cosas. Ignorancia, hermanos, aquí espiritual, porque no conocen a Dios. El que está en el mundo no conoce a Dios y es de manera voluntaria.
porque si no fuera así, diríamos entonces que Dios es injusto, ¿verdad? Pero el hombre, la mujer que está en el mundo, que no es cristiana, es ignorante, desconoce espiritualmente las cosas de Dios, pero por voluntad, porque no quiere conocer a Dios. Una persona que tenga un entendimiento oscuro, espiritualmente hablando, no va a conocer a Dios. Por eso necesita el Evangelio. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? El versículo 18. No solamente que hay ignorancia, desconocimiento de Dios, sino también que hay un corazón como de piedra, un corazón duro. En buen dominicano diríamos un corazón como un bloque de 8. Blanco, los que son albañiles saben. Entonces, hermanos, hay dureza en su corazón. Hermanos, eso no describe a un cristiano. Por eso Pablo dice, no anden, no viva. Tu vida no puede reflejar a un impío. Eso dice Pablo. Hay dureza en el corazón. Y esa, hermanos, es una de las razones por las cuales el ser humano no se arrepiente hoy en día. El ser humano no se arrepiente, no es de que porque, bueno, tengo que dejar el cigarrillo, o tengo que dejar la bebida, o mira, el asunto es que a mí me gusta mucho hacer tal o cual cosa. No, hermanos, esas son excusas que se tiran como si fueran bombas de humo para irse, y que uno diga, uno cristiano que le predica, diga, ay, es que es verdad, él le da brega dejar las drogas. No, hermanos, el ser humano no se arrepiente porque tiene un corazón duro por el pecado. Y eso describe a un impío, eso no describe a un cristiano. Versículo 19 dice, para completar la idea de los 3 primeros versículos, los cuales no solamente que viven una vida ajena de Dios, que hay ignorancia y desconocimiento, no tan solo que hay un corazón duro, sino también dice, los cuales, hablando de los que no han creído en Cristo Jesús, dice después que perdieron toda sensibilidad. O sea, una persona que no es cristiana es un insensible espiritualmente hablando, no siente. Tiene un callo espiritual. Todos sabemos lo que es un callo, ¿verdad que sí? Yo, por ejemplo, cuando yo era niño, yo jugaba mucho en el piso, típico, ¿verdad?, de los niños, y a mí me salían callitos en las palmas de las manos. ¿Ustedes saben cuál era mi diversión? Yo agarraba, por ejemplo, una aguja, oigan cosas de muchachos, yo agarraba una aguja y me pullaba los callos y no sentía nada. Yo decía, wow. Hasta que un día me pullé en un ladito que no tenía callo. Pero yo no sentía nada, porque estaba insensible esa piel donde estaba el callo. Espiritualmente, una persona que no tiene a Cristo es como un callo espiritual. No siente ni que su vida está lejos de Dios. No siente que el pecado le distancia de Dios. No siente que el pecado le hace estar en condenación delante de Dios. Eso es ser insensible. Y por eso la Biblia dice que hay personas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Por qué? Porque hay insensibilidad. Para usted decir, por ejemplo, que 2 hombres se pueden casar, o que 2 mujeres se pueden casar, o que un aborto no es matar una vida, para eso hay que ser insensible. Y eso es la insensibilidad de la cual Pablo le dice a los efesios. ¿Y qué dicen que dice aquí Pablo? Que hace el inconverso, el impío, producto de esa insensibilidad. Dice que se entrega, y la palabra entregar, hermanos, en el original es darse al abandono. Una persona que se abandona así, a lo que coja su bon, como decimos, ¿verdad? Para que me entiendan. Dice, se entregan, se abandonan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, toda clase de pecado. Y por eso me gusta que varios de ustedes están moviendo la cabeza, porque sé que me están entendiendo. Hermanos, ¿por qué este mundo está como está? Porque el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, como dice el versículo 19, se ha entregado, se ha abandonado al pecado. Así es que vive el ser humano. 1001 formas de pecar, que no es que hay pecados nuevos. No crea eso, no es que con el paso del tiempo hay pecados nuevos. No, son los mismos pecados desde el huerto de Edén allá atrás. Lo que pasa es que hoy en día lo que el ser humano tiene son diferentes formas de expresar el pecado, pero el pecado es el mismo. No hay pecados nuevos, solo diferentes formas de cómo pecar de la misma manera. ¿Entienden eso, hermanos? Entonces el versículo está diciendo que el ser humano sin Cristo se entrega a una vida baja, sucia y aberrante por el pecado.
Así es, hermanos. Entonces, estos 3 versículos no identifican a un cristiano. Hermanos, no existe el cristiano de la secreta. Eso solamente es una película que, por cierto, si usted no la ha visto, no la vea. Y si la vio, no debió hacerlo. Pero, hermanos, no existe el cristiano de la secreta. No existe el cristiano que hay que dejarlo así porque es de esa forma. No existe el cristiano de a él hay que aceptarlo porque eres así. Hermanos, estos versículos que hemos visto describen a una persona que abiertamente, deliberadamente, vive una vida que no es hijo, hija de Dios. Un hijo de Dios no anda en vanidad. Un hijo de Dios no tiene el entendimiento entenebrecido porque Cristo mora en esa vida y alumbra su entendimiento. Un hijo de Dios no vive distante de Dios, ajeno, sin que le importe Dios. Un hijo de Dios, una hija de Dios no es ignorante, no desconoce a Dios porque cada día debe de conocerle a Él a través de su palabra. Un hijo de Dios, una hija de Dios no es una persona que tiene un corazón duro, que usted le llama la atención y dice, a mí no me importa lo que diga el pastor Helio, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque se supone que si Cristo llegó a ese corazón, ablandó ese corazón. Hermanos, yo les estoy diciendo estos 3 versículos porque el asunto es que hoy en día aparecen personas que dicen, yo soy cristiano, yo me arrepentí, quizás hasta le mencionan a alguien, yo me arrepentí con fulanito de tal. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Acá, yo me arrepentí con la hermana Giovanni, tal fecha. Pero su vida es como los versículos del 17 al 19. Lamentablemente, hermanos, aunque parezca duro, aunque parezca, hermano, usted como que se está pasando. Hermanos, una persona que dice que es cristiana, pero su vida muestra esos 3 versículos, no lo es. Hermano, mire, no lo es. Esto no es un asunto de que hay que darle un tiempo para que muestre, no lo es. Puede ser un religioso, puede asistir a la iglesia, tal vez salga hasta evangelizar, ¿verdad? Porque son asuntos que se ven, hermanos, pero no lo es. Por eso Pablo dice, no se comporten como los otros gentiles, como esos gentiles efesios que son impíos. No se comporten así, porque es que esas personas no son cristianos. Hermanos, nuestro estilo de vida tiene que ser diferente cada día. Hermanos, Satanás se ha encargado, y hay que reconocerlo así, Satanás se ha encargado de ensuciar el evangelio precioso de salvación. Pero hermanos, muchas veces nosotros también con conductas como esas lo hacemos. Y a nosotros no nos luce. A Satanás le luce en el sentido de que él es padre de mentira, este mundo está bajo sus deseos. Pero hermanos, nosotros los que decimos que somos hijos de Dios, nuestra vida tiene que ser diferente a esto que está aquí. Un cristiano con un corazón duro, no, eso no se concibe, eso es inaceptable, mis hermanos. Un cristiano que, por ejemplo, su vida, como dice ahí, es insensible, que no le pesa ofender a Dios, que no le pesa ofender la santidad pura de Dios. Hermanos, eso no describe un cristiano. Y hay algo que se ha malinterpretado. De hecho, yo lo hablaba hace un tiempo con un hermano. Es el concepto de débiles en la fe. Esto no tiene que ver nada con esos versículos. Nada. Un débil se refiere a otra cosa. La Biblia dice, de hecho el mismo apóstol Pablo, de que hay cristianos, sí, que espiritualmente son débiles. Y que a esos hermanos hay que sobrellevarlos, hay que ayudarles. Pero estos versículos no describen a un débil. Estos versículos describen a un impío, a una impía. Así que hermanos, esas conductas no son propias de un cristiano, de una cristiana. El versículo 20, ¿qué dice, hermanos? Mas vosotros, aquí Pablo ahora está hablando de cristianos. En los versículos anteriores está hablando de impíos, de gente que no son cristianas. Ahora, hermanos, a partir del 20 en adelante, Pablo sí está hablando de cristianos. Y el versículo 20 dice, mas vosotros, mas cristianos de la iglesia en Punta de Garza, no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos, esas conductas que están en los versículos anteriores no se aprenden con Cristo. Por eso es, hermanos, que la forma en cómo vivamos demuestran de quién estamos aprendiendo. Y Pablo dice, mas ustedes, mas vosotros,
no habéis aprendido así a Cristo. Eso no se aprende con Cristo. Una mente vana, un entendimiento oscuro, una vida ajena, sin importancia a Dios, una vida de ignorancia, de desconocimiento de las cosas de Dios, una vida con un corazón duro, una vida insensible, una vida de abandono al pecado, no se aprende con Cristo. Eso no se aprende ahí, hermanos. Cristo eso no es lo que enseña. Y si una persona dice que es cristiano, vive así, está demostrando que Cristo no es su maestro. ¿Qué dijo Cristo? Él primero se definió como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Excelente, él se define como el buen pastor. Pero también Cristo dice, mis ovejas, o sea, yo soy el buen pastor, pero mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen ¿cuál voz? O sea, la voz de él, en este caso, de Cristo, ¿verdad? Oyen mi voz. Y como resultado a esa voz que oye, ¿qué hacen? Obedecen, le siguen, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, Cristo no enseña eso. Por tal motivo, una persona que vive así no es cristiano, repito. Eso no se aprende con Cristo. El que es una oveja de Cristo, oye la voz de Cristo y es diferente a lo que hemos visto hasta el momento. Por eso es, mis hermanos, que Cristo a nosotros los cristianos nos compara con una oveja, que es un animalito sencillo, un animalito que podemos decir que es hasta humilde, un animalito que es indefenso. Usted sabía que una ovejita, fácilmente cualquier otro animal, un lobo sobre todo, se la va a comer y se la come, hace un desastre en el rebaño. ¿Por qué? Porque es un animalito indefenso que necesita del cuidado de su pastor. Por tal motivo, mis hermanos, nosotros los cristianos, espiritualmente hablando, somos así una ovejita que necesitamos aprender del maestro que es Cristo. El cristiano no se compara con una cabra. De hecho, la cabra no es domesticable, la ovejita sí. La cabra es violenta, la cabra con la cabeza da y hasta mata a las ovejitas, si usted no lo sabía. Tampoco somos lobos. Y no sé si fue aquí, sí, creo que fue aquí cuando prediqué de segunda de Pedro capítulo 1, de una nueva naturaleza, que de hecho va acorde con esto. Yo les decía a ustedes, mis hermanos, que lo que la Biblia dice es que hay lobos que se visten de oveja, sí o sí. O sea, hay impíos que aparentan ser cristianos. La Biblia nunca dice que hay ovejas que se visten como lobos. Eso no pega en ningún lado. Entonces, hermanos, con Cristo no se aprende a ser un lobo vestido de oveja. Con Cristo se aprende a ser una oveja, a ser un cristiano. Eso es lo que se aprende con Cristo. Y a cómo vivir la vida que le agrade a Dios. Eso es lo que se aprende con Cristo. Ahora, hermanos, para aprender de Cristo a ser diferente, como Cristo fue diferente, el versículo 21 dice, vamos a leerlo desde el 20 otra vez. Mas vosotros, cristianos, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis, ¿qué cosa? Aquí hay dos cosas que describen cómo es que se aprende de Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Ahí es que está la diferencia. ¿Quién es un cristiano, una cristiana que vive diferente? Aquella que escucha las enseñanzas de Jesús y que aprende de esas enseñanzas. Ahí es que está, hermanos, la diferencia. ¿Oímos nosotros a Cristo o espiritualmente cerramos nuestros oídos para no escuchar la voz de Cristo Jesús? ¿Somos nosotros enseñados por Cristo? Cristo es el maestro de maestros. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Diariamente Él nos enseña a nosotros. Ahora, ¿estamos aprendiendo? ¿Estamos escuchando la voz del maestro? Las enseñanzas de Cristo Jesús están sujetas, que dice el versículo 21, a la verdad que está en Jesús. Bueno, las enseñanzas de Cristo son conforme a la verdad. Pero yo les hago una pregunta, porque aquí dice que está en Jesús. Pero ¿quién se definió como la verdad? Juan 14:6, ¿qué dice? Hablando
Bueno, iba a decir quién ahí. ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad? ¿Quién dijo eso? Cristo. De Él, yo soy. Él se autodefinió así. Entonces, la verdad que está en Jesús es el mismo Jesús. Todas las enseñanzas de Jesús son conforme a Él. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Ven, hermanos, por qué un corazón duro no se identifica con Cristo. Él es manso y humilde de corazón. Cristo quiere que aprendamos de Él. Hermanos, para vivir un evangelio diferente a como el mundo lo ve, hay que aprender de Cristo Jesús. Eso se aprende con Cristo. Eso no se aprende en ningún otro lugar. Por eso dice, si en verdad le habéis oído. Ahí es que está el asunto, hermano. Nuestra vida va a decir a quién es que estamos oyendo. Si a Jesús o al mundo. Si a Jesús o a Satanás. Si a Jesús o a nuestra carne. Que dicho sea de paso, hermanos, de los tres enemigos que acabé de citar, el mundo, Satanás, la carne, de los tres son malos. Pero el peor enemigo tuyo y mío, yo sé que quizás ustedes se van a sorprender. ¿Usted sabía que nuestro peor enemigo no es Satanás? Nuestro peor enemigo es nuestra carne. Porque la Biblia dice que nosotros pecamos cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Ahí es que está el asunto. Claro, Satanás aprovecha eso. Pero nuestro peor enemigo, mi peor enemigo no es Satanás. Mi peor enemigo es Rafael. Ese es mi peor enemigo. Este es mi peor enemigo. Igualmente el tuyo. Por eso Cristo Jesús dice aquí que si en verdad le oímos, si en verdad aprendemos de sus enseñanzas, que son conforme a la verdad, Cristo Jesús tiene que ser el modelo para nosotros vivir diferente cada día. Amén. En medio de un mundo que ha pisoteado el evangelio, que ya el cristiano es cualquiera y ya se espera cualquier cosa del cristiano. Ya hay cosas que son hasta normales, porque la gente está engañándose y engañando a otros diciendo que son cristianos. Ahora bien, mis hermanos, el versículo del 22 en adelante sigue diciendo entonces ahora esta vida diferente. Primero los tres versículos del 17 al 19 nos dice cómo vive un impío, qué estilo de vida describe a un impío. Los versículos 20 y 21 nos dice que para hacer ese salto entre esa vida que ya no es la nuestra porque somos cristianos y una vida en Cristo diferente, ese puente son las enseñanzas de Cristo que debemos de oír y el aprendizaje que debemos tener de Él. Ahora el versículo 22 en adelante empieza a describir esa vida diferente con Cristo. El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, pero ¿cuál manera pasada es esa? Cuando estábamos en el mundo, cuando no éramos cristianos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y mire cómo está el viejo hombre, decía ahí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí Pablo nos dice, hermanos, que con relación a esa vida pasada, a esa vida que teníamos de pecado, esa vida que teníamos que desagradábamos a Dios, esa vida que teníamos donde Cristo Jesús no era nuestro maestro y que no era a Él que oíamos, sino al pecado, esa vida debemos de despojarla, quitarnos esa vida. Es como una ropa sucia, imagínense una ropa sucia de lodo, una ropa que hiede, es como quitarnos esa ropa. Pero despojar, hermanos, da aquí la idea no solo de quitarnos eso, esa vida pasada, sino de como si la echáramos en un zafacón, para no volverla a poner. Dice que tenemos que quitarnos el viejo hombre, despojarnos de él, porque el viejo hombre está viciado. Todos sabemos lo que es un vicio. Un vicio controla la mente y el corazón de un individuo, de una persona que no es cristiana. Dice que está viciado conforme a los deseos, como dice ahí, engañoso. Así son los deseos del viejo hombre, que debemos de quitárnoslo. ¿Qué dice Colosenses 3:9? Vamos allá. El mismo apóstol Pablo, Colosenses 3:9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos.
Fíjense que el mismo apóstol Pablo a los colosenses le habla de lo mismo, de quitarse el viejo hombre y todos sus hechos. Hermanos, nosotros no podemos vivir una vida de hoy me quito el viejo hombre, pero me lo pongo mañana cuando tengo problemas con el vecino. Hoy me quito el viejo hombre, pero me lo pongo mañana si una persona en la calle me dice algo malo. Hoy me quito el viejo hombre, pero me lo pongo el domingo. O me quito el viejo hombre el domingo y me lo pongo después que llegue a mi casa cuando salgo del templo. Hermanos, no. Es de despojarlo, es de quitarnos ese viejo hombre, pero para jamás volverlo a tocar. Es así como Pablo le decía a los cristianos en Éfeso. Una vida donde el viejo hombre reine es una vida como la que vimos en los primeros versículos, ajeno de Dios y demás. ¿Qué dice el versículo número 23? No solo que tenemos que despojarnos del viejo hombre, sino y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso le decía ahorita lo de la palabra mente. El versículo 17 dice que una persona que no tiene a Cristo anda en la vanidad mental, ¿verdad que sí? Pero ahora miren cómo el apóstol Pablo dice que una mente vana en el mundo, cuando tiene a Cristo en su corazón, ¿qué hace? Dice que se renueva. Nuestra mente se va renovando, se va actualizando, si fuera con un término informático ahí. Así es, hermanos, nuestra mente, porque piensa como Cristo. Cada cristiano, cada uno de nosotros puede tener una mente que cada día se vaya transformando en torno a la palabra de Dios. Por eso no es una mente vana. Y miren cómo el versículo entonces 24 dice, en el versículo 22, ¿qué yo hice con el viejo hombre? Me lo quité, ¿verdad que sí? Porque esos deseos son engañosos. Pero el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. Ese es el que le agrada a Dios. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Dice ahí. Según Dios, gloria al Señor, hermano. Amén. La vida cristiana y todo lo que tiene que ver con la vida cristiana es creada según Dios. Si Dios es santo, es entonces para que el nuevo hombre sea santo como Dios, porque es creado según Él. Si Dios no tiene nada que ver con el pecado, es para que el nuevo hombre en ti y en mí tampoco tenga nada que ver con el pecado. Porque el nuevo hombre es creado según Dios, es como Él quiere que seamos nosotros. Así es la vida cristiana, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ya sabemos quién es la verdad. También la palabra de Dios es descrita como la verdad en Juan 17:17. Entonces, hermanos, vemos que una vida diferente es una vida según Dios. Una vida diferente, hermanos, no es según la psicología. Una vida diferente no es según una terapia conductual que se le dé a la gente. Yo tengo un amigo, decía en un devocional del colegio yo hace unos meses, que yo tengo un amigo que él es psicólogo, vive fuera del país, está haciendo un doctorado en análisis conductual. Y hablamos mucho él y yo. Y él me decía, para que ustedes vean, hermanos, y entendamos esto. Él no es cristiano, pero voy a darles como quiera la anécdota breve. Él me decía que él se sentía feliz. En una ocasión me dijo, porque tenía un paciente que consumía drogas y que ya estaba dejando de consumirla. Eso suena bien y qué bueno en ese sentido. Y luego, unos meses después, me dice, mira, como tú eres cristiano, yo quiero que tú ores por fulano de tal. Él no vive aquí, vive en España. Ora por fulano de tal, aunque tú no lo conoces, porque me recayó en el vicio de las drogas otra vez. Y yo le pregunté que qué pasó. Me dijo, no, porque yo estaba utilizando, me mencionó esos términos psicológicos que no voy a mencionar ahora, pero yo estaba utilizando la terapia ocupacional para sustituir las drogas por el cigarrillo y el café. Parecería bonito eso, pero no. Es lo mismo. Usted está cambiando un vicio por otro. Es lo mismo. Y por eso yo le dije, ¿tú sabes por qué él recayó? No es porque tú no sabes de tu área. Yo sé que tú eres bueno, pues yo lo conozco. Yo sé que tú eres bueno. Él recayó no es porque tú hiciste un asunto malo o que tu terapia falló en una parte desde el punto de vista de los pasos que tú diste. Pero y entonces, Rafa,
Yo tenía ya casi 2 años con él y todo iba bien. Yo le decía, el punto está en que para él cambiar ese estilo de vida, no necesita el cambio de conducta. Lo que necesita es a Cristo en su corazón. Y hasta que tú, como psicólogo, no conozcas a Cristo, y él como paciente no conozca a Cristo, ni tu método va a ser efectivo, ni él va a dejar el vicio. Hermano, se lo dije así mismo como lo están escuchando. Claro, él y yo tenemos confianza. Y él dijo, bueno, pues tú vas a tener que predicarlo los dos. Yo le dije, no, pero vamos a hacer una videoconferencia. y estamos en eso. El asunto es, mis hermanos, que es así, es como dice este versículo. El nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Una persona es diferente cuando tiene el nuevo hombre creado por Dios. Mientras usted esté en el viejo hombre, usted no podrá ser un cristiano diferente. Sino, lamentablemente, uno más del montón. De aquellos que dicen que son cristianos, pero con sus hechos demuestran que no. Este mundo, hermanos, lo que necesita es el evangelio, es el nuevo hombre creado en Dios. No es una iglesia que haga actividades grandes o que, bueno, vamos a darle ahora canastilla a toda la mujer embarazada del barrio. Si lo pueden hacer, amén. Pero no es eso, hermanos, a lo que Dios nos ha llamado. Es a mostrar con nuestra vida un evangelio diferente a través del nuevo hombre que es según Dios. Ahí es que la gente va a decir, es verdad que Dios salva. Así que, hermanos, finalmente la palabra de Dios aquí nos dice, y vestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dice vestidos. Y hermanos, aquí yo les voy a poner un asunto que, aunque no voy a profundizar en asuntos de teología ni nada de eso, pero para que entiendan lo siguiente. ¿Cómo estaban Adán y Eva en el huerto de Edén? Dice la Biblia. Hasta antes de pecar, claro. Desnudos. ¿Verdad que sí? Ellos no sabían que estaban desnudos. Eso la Biblia lo dice. Ahora bien, una vez pecan, después que, como se dice, ¿verdad?, esa dispensación de la inocencia, ellos no sabían lo que era el pecado. Una vez que pecan, ¿qué ellos hicieron? Se vistieron. Se cubrieron. La Biblia nos dice que ellos se vistieron. ¿Quién fue que lo vistió? Dios. Dice la Biblia que ellos se hicieron delantales. Ellos lo que hicieron fue que se taparon los órganos reproductivos. Ellos no se vistieron. Hermanos, el viejo hombre es incapaz de vestirse con la santidad. Noten eso. Quien viste al ser humano es Dios, completamente de pie a cabeza. El nuevo hombre es una vestimenta completa. Es una vestimenta que está en tu familia. Es una vestimenta que va a vestir, valga la repetición, tu área de trabajo, tu área de estudio, en la iglesia, aquí en el barrio, en el colmado, en Iberia. Donde quiera que estemos, el nuevo hombre es una vestimenta que se ve, es una vestimenta que nos cubre completo. El nuevo hombre no es de la cintura para arriba nada más, o de la cintura para abajo nada más, espiritualmente hablando, no. El nuevo hombre es una vestimenta completa. Y el mejor diseñador es Dios, porque Él fue el que lo creó. Y es la vestimenta que Él mismo dice, tengan, yo hice eso, vístanse ahí. Completo. El pecado, espiritualmente, el pecado desviste. Y aún humanamente. Hoy en día tenemos la desnudez fácilmente. Que, abriendo un paréntesis para que les sirva de dato, pornografía. Si ustedes buscan la definición de pornografía, pornografía no es de que un video sexual, qué sé yo, que eso no solamente es pornografía. Pornografía es todo aquello que de manera total o parcial muestra desnudez. Y hoy en día, hermanos, lo más que nosotros vemos en la calle es pornografía. Dios viste, el mundo desviste. Dios viste con el nuevo hombre. El mundo dice, mira, de lado y lado así. Esta vestimenta del viejo hombre te va a quedar bonita. Y hay cristianos entonces que hacemos así, nos quitamos la del nuevo y nos ponemos la del viejo. Pero esa está rota y fea y hiede a pecado. Pero a veces nos gusta ponernos esa. Hermanos, es según Dios el nuevo hombre. Y luego los versículos en adelante, que ya no tengo tiempo para más, dice cuáles son los resultados de tener el nuevo hombre como vestimenta.
Aunque no voy a detallar, solamente los voy a mencionar. El versículo 25 dice que ya no vamos a hablar mentira. Ese es el primer resultado del nuevo hombre. No hablamos mentira unos con los otros. Segundo resultado, hermanos, versículo 26. No vamos a pecar producto de la ira y del enojo. Y ni tampoco le vamos a dar lugar al diablo en el versículo 27. Versículo 28. Aquí está el cuarto. Si usted hurtaba, por eso dice el que hurtaba, no hurte más, o sea, eso está hablando de robar, sino que trabaja. Esto tiene que ver, hermanos, con el área de donde trabajamos inclusive. Un resultado, el cuarto, es que el nuevo hombre trabaja y comparte con otros, producto de lo que gana con lo que trabaja, sea mucho o poco. Versículo 26. Su vocabulario es diferente, es un vocabulario que agrada a Dios, es un vocabulario que edifica, es un vocabulario que trae gracia, que trae realmente bendición a los que escuchan, sean cristianos o no cristianos, son agradados, son edificados con la forma como habla. Versículo 30, un resultado es que el Espíritu Santo no es entristecido. Eso es un resultado de estar vestido con el nuevo hombre. Versículo 31. Otro resultado u otros, porque hay varios. Dice aquí que no tiene una vida amargada, ni de enojo, ni con ira, ni con maledicencia, ni gritería. Es una persona que vive con gozo. Y hermanos, sé que me estoy tomando quizás unos minutitos, pero hermanos, ojo con eso, porque es un resultado de estar vestido, de ser diferente, como el título del mensaje. Es que vive con gozo. El cristiano no puede estar como con un... Es que... Con ese... Yo relajo con mi papá y digo que hay una categoría de cristianos de los... que son los que siempre como que... Yo sé, hermanos, que en muchas circunstancias nos vamos a sentir tristes, desalentados, pero tienen que ser de manera temporal. Porque el Espíritu Santo tiene que traer paz y gozo a nuestras vidas. Por eso el versículo 31 describe un cristiano que vive con gozo, no alegre, aunque el gozo trae alegría en Cristo, pero es gozoso. Vamos a estar gozosos sin importar la situación. Y el versículo 32 habla también del último resultado, es de que las relaciones interpersonales van a ser buenas, van a ser con misericordia, va a haber perdón unos con otros, y el perdón es igual a como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Alguien dijo, un predicador dijo, que si una persona te hace a ti todo lo que nosotros le hemos hecho a Cristo, esa persona sería incapaz de perdonarnos. ¿Verdad que sí? Sin embargo, Dios nos ha perdonado y nos perdona cuando confesamos nuestros pecados, sin importar cuál ha sido. Hermanos, en esta mañana hemos visto una vida diferente. Debemos de ser cristianos diferentes todos los días. No conformarnos con decir yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo me congrego donde el pastor Helio, sino decir yo soy cristiano, yo soy cristiana porque mi vida es diferente. Ahí es, hermanos, donde redunda el asunto. Porque oímos y aprendemos de las enseñanzas de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que el Señor nos ayude a vivir de esa manera.